¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, censura de Milei ante la eliminación de la señal de Telesur en Argentina, se lo preguntamos a nuestro invitado, Gabriel Mariotto, expresidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina, directamente desde Buenos Aires. Gabriel Mariotto, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la comunicación. Gabriel, tu lectura de la eliminación de la señal de Telesur de la televisión en Argentina dictada por el ultraderechista Javier Milei. El ultraderechista, esto se va. El gobierno de Javier Milei está fuera de toda lógica. Es una sorpresa no solo para la Argentina, sino para el mundo. Es un gobierno absolutamente grosero en términos de las libertades. Está planteando avasallamientos a los ejes de justicia social. La justicia social está en el ADN de la democracia y en el ADN del pueblo argentino. Sin embargo, el gobierno ultraderechista de Javier Milei la pone en el centro del origen de los problemas que tenemos en nuestra patria. En esa concepción, por supuesto, el sesgo comunicacional es parte activa de la construcción cultural del gobierno ultraderechista. Por eso echa mano a quitar la señal Telesur de la plataforma de la televisión digital terrestre. ¿Qué es la plataforma de la televisión digital terrestre? Es una experiencia comunicacional muy interesante, muy democrática, de pluralidad, de horizontalidad en la comunicación, que todos los habitantes del suelo argentino pueden ver por televisión abierta, libre y gratuita, múltiples señales en cualquier lugar de nuestra patria, sin tener que pagar una plataforma de televisión digital satelital o una plataforma de distribución de señales de cable, sino que con alta tecnología, con alta definición, se pueden acceder a esos contenidos en forma gratuita, con una antenita que se pone en el techo de los hogares. En esa oferta múltiple de señales estuvo Telesur hasta el gobierno de Mauricio Macri. Y después volvió a ocupar el lugar en la grilla, junto con otras propuestas, desde la televisión alemana, la televisión francesa, otras señales privadas, señales de deportes. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei vuelve en la misma lógica de Mauricio Macri a sacarla de la programación, dejar esa señal en manos de otros contenidos, yo creo que con la única intención de quedar bien con la Embajada de los Estados Unidos, que pone a Telesur en el centro de el discurso del discurso antisistema, y está bien. Nosotros el discurso del sistema ya lo tenemos con las señales clásicas que también se emiten por esa plataforma. Ahora, cuando hay un contenido disruptivo que mira el mundo con ojos latinoamericanos, mire con qué cosa tan simple irrita al sistema comunicacional o al sistema cultural o al sistema político de el capital financiero, que solo con mirar el mundo con ojos latinoamericanos ya es objeto de persecución. Y bueno, Javier Milei, como ultraderechista, tal cual vos lo has presentado, y yo suscribo a pie de página esa descripción, para quedar bien con los que mandan, como gran gerente de la colonia que es, quita a Telesur de la propuesta comunicacional de la televisión digital terrestre. Ahora, estamos hablando de un señor que ganó la elección con el 57% de los votos, es decir, acá lo puso en la Casa Rosada el pueblo argentino. ¿Cómo es este cuento de que
le dieron rienda libre, un cheque en blanco para hacer y deshacer y nadie lo frena. ¿Qué es esto? ¿Una dictadura? Bueno, ganó por los votos, es cierto, producto de múltiples errores que ha construido el anterior gobierno. El anterior gobierno, nosotros hemos hablado en pleno gobierno de Alberto Fernández, donde desde el peronismo, yo soy militante peronista, eh, hemos sido muy críticos con un gobierno que al avalar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al certificar el préstamo fraudulento que el Fondo Monetario Internacional le hace al gobierno de Mauricio Macri, gobierno anterior al de Alberto Fernández, pulveriza la base electoral, produce un profundo desencanto. En la marcha peronista hay una frase que dice la realidad efectiva. Esa realidad efectiva durante el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, no llegó a los sectores más castigados de la sociedad. No llegó a los trabajadores, por primera vez hubo trabajadores abajo de la línea de pobreza, aún trabajadores registrados, más un alto porcentaje de desocupados. Ese desencanto se canalizó por una fuerza disruptiva en términos estéticos, Javier Milei con su pelo, su lenguaje, su agresividad. Aparece un discurso disruptivo que canaliza ese desencanto que trajo la política que no se animó a patear el tablero. Sin embargo, Javier Milei certifica los ejes centrales del capital financiero clásico: más deuda, más extractivismo, más exportación. En términos, la exportación es buena, bueno, sí. Ahora, exportar como único objetivo y dejar que los precios en la Argentina suban descomunalmente es una torpeza. Viste que se dice en distintos sectores políticos, la Argentina tiene lo que el mundo necesita: energía y alimentos. Bueno, nosotros planteamos, la Argentina tiene lo que habitamos en esta patria necesitamos. Entonces, un kilo de bife de cuadril no puede valer lo mismo en la carnicería de San Telmo, en la carnicería de Mendoza, en la carnicería de Córdoba, que en una carnicería de Ámsterdam, de Roma o de Madrid, o de Estados Unidos o de Nueva York. No puede valer lo mismo. O sea, la exportación como único objetivo del gobierno está dejando que los precios de los productos que genera nuestra patria, con el clima maravilloso que tenemos todos los argentinos, con la tierra maravillosa que tenemos todos los argentinos, esa producción solamente beneficia a los exportadores y castiga a los habitantes de nuestra patria. La situación que estamos atravesando es dolorosísima. Por eso, dentro de 2 días, el día jueves 9 de mayo, va a haber un paro nacional que va a hacer muchísimo impacto en la política del gobierno, porque el descontento se ve en las calles. ¿Cómo llegó Milei? Producto de un profundo desencanto, porque el gobierno anterior, al avalar el pacto con el Fondo Monetario Internacional, al no activar los resortes de la economía en temas de comercio exterior, en controlar los puertos, el contrabando en la Argentina es brutal, y los puertos están concesionados a las grandes exportadoras, al no resolver las políticas y el rumbo de la energía y querer vender el gas como si fuese un commodity, todo ese desencanto, al no tomar los resortes de la economía, no hubo transformación. Y ese desencanto entonces se canalizó con el voto de Javier Milei. Ahora, Javier Milei está llevando adelante en estos poquitos meses, 5 meses que tiene de gobierno, políticas salvajes que son un cross a la mandíbula en el cuerpo de los más necesitados. Por eso el paro general es consecuencia de ese descontento que se está produciendo en la sociedad argentina. Una cosa que es importante para nuestra audiencia, Gabriel, es que tú fuiste presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, encargada de regular los medios de comunicación en Argentina, y fuiste un actor clave en la redacción de estos temas. ¿Cómo ves esto que es la eliminación de Telesur en ese contexto?
la ley de servicios de comunicación audiovisual, que se construyó en foros, como ninguna ley en la Argentina en toda su historia, se construyó de abajo hacia arriba en foros en las 24 provincias de la Argentina, escuchando a los productores, a los televidentes, a los radiodifusores, a los actores, a los técnicos, al pueblo en general. En universidades, en gremios, se construyó el texto de la ley, de abajo hacia arriba. Después se votó en ambas cámaras. Y después la Corte Suprema, en una audiencia pública, le dio la constitucionalidad a la totalidad de su articulado. Después no hubo vocación política de activarla. Y después vino el gobierno de Mauricio Macri y el primer decreto que firma, un decreto de necesidad de urgencia, fue eliminar los aspectos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esos aspectos centrales tienen que ver con que en la Argentina hay una distorsión que asimilamos como un hecho natural, que es el monopolio. En la Argentina hay un monopolio comunicacional grosero que desde la recuperación de la democracia en el año 83 se fue consolidando. Entonces, hombres y mujeres de nuestra patria, entendemos al monopolio como un hecho natural porque nunca vivimos en la pluralidad y en la diversidad. El artículo 13 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión del Pacto de San José de Costa Rica establece que el monopolio es una forma de censura. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permitía que no haya posición dominante, que no haya monopolio y que haya pluralidad. Y eso es lo que no se pudo activar. Entonces, en el diseño de esas políticas centralistas, eliminar Telesur de una plataforma que administra el Estado, pero que este gobierno está en contra del Estado porque ve que el Estado es una cueva de mafiosos, quiere destruir el Estado, este concepto de ultraderecha del anarcocapitalismo, en una plataforma que administra el Estado, saca una señal, no tiene que dar ninguna explicación y pasa desapercibido porque el eje central de la comunicación, la agenda comunicacional en la Argentina, la pone el monopolio. Y el monopolio está íntimamente ligado a lo que en nuestra patria llamamos el círculo rojo, que es el poder de turno del capital financiero, todos vinculados con el capital financiero, vinculado con el extractivismo, vinculado con las exportaciones, y realmente esa situación hace que en la Argentina no se pueda ensanchar los resortes de la democracia, que estamos viviendo absolutamente condicionados. Hay un sesgo comunicacional monopólico que acompaña todo el proceso político de ultraderecha que estamos viviendo. Fíjate, Jorge, que Javier Milei utilizó las redes, utilizó el mundo digital para llegar a los más jóvenes sobre todo, pero no con un contradiscurso disruptivo, sino con un discurso que se apalanca en el concepto, en el sentido que los grandes medios de comunicación monopólicos vienen promoviendo desde siempre, contra la política, contra el pueblo, contra el peronismo, contra la unidad latinoamericana, todo parece contra la justicia social. Parece que todos estos ejes que el discurso del sistema monopólico viene construyendo, horadando la construcción colectiva, la construcción plural, la construcción de la hermandad latinoamericana, ese discurso fue utilizado por Milei en las redes sociales. Entonces, son las redes sociales los que, a partir del sentido que le da ese capital financiero, llegan a los jóvenes, pero no en un contrasentido, sino apalancado con la línea que marca el sistema. Y también para una audiencia que nos ve, Gabriel, fuera de la Argentina. Acá estamos hablando de un ultraderechista que no necesariamente tenía una carrera política de muchos años, pero saca desde el punto, es un economista, es decir, que puede manejar bien el tema del marketing a nivel comunicacional y saca de la galera un término muy apetecible a nivel de las masas que es la casta. La casta para definir, digamos, la oligarquía, el 1%, el grupo
de privilegiados, y él dice que va a terminar con la casta. Y cuando logra con ese discurso ganar, lo que hace es que se monta arriba del caballo de la casta. Muchos dicen que en realidad el que gobierna en la Argentina es Macri, miembro de lo que él denunciaba como la casta, y que al final, después de 5 meses de este gobierno, en realidad todo lo que ha hecho es redefinir quién es la casta, y la casta terminó siendo el pueblo argentino al que le pega sin lástima en estos 5 meses, devaluando su moneda, pegándole a los jubilados, pegándole a los empleados públicos, pegándole a diestra y siniestra, luego de haber vendido que iba a terminar con esa, entre comillas, casta. Fue así que manejó el término comunicacional su llegada al poder. Claro, él, al definir como casta a la política tradicional, se encargó de descalificar a los candidatos, candidatas que fueron electos en los últimos tiempos. Para él la casta es la política tradicional, no ese 1% de sectores acomodados, sino que la casta es la política, como el discurso del monopolio, que no quiere intermediarios en su objeto de interés, que es precisamente los recursos nobles que tiene nuestra patria. Ese discurso del monopolio siempre criticó a la política, la culpa es la política, la culpa es la política, la culpa es la política. Ese concepto casta viene a ser una suerte de broche de oro, de frutilla del postre, de toda esa degradación, de toda esa agresión desde el monopolio a la construcción política. Entonces, como los últimos gobiernos no han dado respuesta, muchas veces por falta de coraje, el gobierno de Mauricio Macri ya tenía una visión, pero el gobierno de Alberto Fernández debió haber pateado el tablero para generar nuevamente esperanza. Entonces, apalancado en el fracaso de 2 gobiernos, la casta viene a descalificar a la política, a la que le echan la culpa de todos los males. Entonces, el problema es el empleado público, no los intereses de usura que pagan los bancos al capital financiero que llevan adelante préstamos al Tesoro argentino a intereses absolutamente descomunales. La Argentina paga planes sociales porque no ha generado puestos de trabajo. Ahora, es infinitamente superior los intereses que paga al capital financiero por la deuda. Sin embargo, eso no está puesto en el centro de la escena. Entonces, Milei, ese problema que tiene la Argentina de no poder encontrar el rumbo, porque no lo hemos definido en términos políticos las fuerzas populares, nos hemos empantanado, no hemos activado las soluciones que sabemos que hay que llevar adelante en materia de tomar los resortes de la economía para el Estado y para el pueblo. Milei aprovecha ese desencanto, descalifica la política y dice que todo el ajuste lo paga la casta, que lo paga la política, y el pueblo argentino es el que está pagando el ajuste. Por eso ya esa contradicción se empieza a ver en la vida cotidiana. Por eso el paro del próximo jueves 9 es un paro que nace de las entrañas del movimiento obrero, acompañado por todos los sectores de la comunidad, y que ya tuvo un espejo el mes pasado, el 23 de abril, con una marcha en defensa de la educación pública, que también está siendo avasallada por las políticas de este hombre. Gabriel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Gabriel Mariotto directamente desde Buenos Aires. Gabriel, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la más poblada y la más extensa del país, la más importante. Estamos hablando sobre la eliminación de la señal de Telesur de la política y de la televisión argentina. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Gabriel Mariotto directamente desde Buenos Aires. Gabriel, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando a propósito de la eliminación de la señal de Telesur de la televisión en Argentina. Gabriel, ya con tu experiencia como experto en el tema de medios, en el tema de comunicación y sacando esto de la Argentina y poniéndolo a nivel macro, a nivel global, vemos que, por ejemplo, en la Argentina no solamente que se elimina la señal de Telesur, sino este ultraderechista Milei ha cerrado 31 corresponsalías de la agencia oficial de noticias Telam. Estamos viendo que en Europa están cerrando y han cerrado la señal de la televisora de Rusia que se llama Russia Today, señal que llega a todo el mundo. En días recientes, Israel acaba de cerrar la señal de Al Jazeera en Israel. ¿Qué está pasando? Bueno, el corte, el corte de este sistema, un sistema capitalista que es dolorosísimo, que se acostumbra como parte del paisaje a que haya sectores que están abajo de la línea de flotación, sectores pobres, ultra pobres y un pequeño sector de ricos. Se profundiza incluso en esta parte del continente, en el sur. En el sur es todavía mucho más grave ese conflicto. Es mucho más grave. Los países centrales tienen problemas, pero los países dependientes tienen muchísimos más problemas. Precisamente se puede sostener este sistema de injusticia total al que estamos asistiendo precisamente con la desinformación. El eje de la desinformación es central. Ya en el año 46, antes que llegue Perón al gobierno, se fundó Telam, la agencia de noticias del Estado argentino, precisamente para ver el mundo con ojos latinoamericanos, porque ya las agencias internacionales de prensa contaban lo que pensaban en nuestra patria y en los alrededores. Si pasaba un hecho en Brasil, en México, en Chile, en Bolivia, nos lo contaban las agencias de los países centrales y no teníamos una mirada propia. Esto fue resuelto incluso intelectualmente por el informe McBride de la UNESCO en el año 1980, la mirada sur-sur. Y a partir de ese aporte de la UNESCO, las experiencias de mirar el mundo con nuestros propios ojos empezó a verse fortalecida. Sin embargo, hoy los países centrales, el capital financiero, odian la posibilidad que nosotros tengamos de vivir en pluralidad. Necesitan, para profundizar esta injusticia que va generando el sistema capitalista, que haya una sola voz. Y bueno, nosotros nos vamos a resistir, porque el pueblo y los estados, cuando son espejos de su pueblo, van encontrando las alternativas para comunicarnos. Las expresiones culturales no van a morir por más que las sesguen. Entonces, nos van a dar instrumentos para generar nuevas alternativas y poder instalar los temas centrales y disputar la agenda que hoy plantea el sistema. Es un desafío muy interesante. Telesur es una muestra clara de lo que significa plantarse frente al ejercicio de nuestros propios derechos. Bien, bueno, está siendo acorralada o perseguida por los intereses de esta ultraderecha. Vamos a resistir, porque el boca a boca, porque las alternativas, las redes incluso con todos sus condicionamientos van a servir para que el mensaje llegue y bueno, se hará más heroica la emisión, se hará más profunda el alternativismo de la comunicación, pero el mensaje va a llegar igual, porque la realidad de cada pueblo necesita un mensaje alentador y para salir de este dispositivo tan perverso al que estamos asistiendo. Gabriel Mariotto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo a todos los hermanos de América Latina y a todos los compañeros y compañeras del mundo.